Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Señores, son las 5:43 de la tarde de este lunes 17 de octubre del año 2022 y ya lo habíamos anunciado al inicio del programa. Tenemos una invitada muy especial y es que cada 15 de octubre, este pasado sábado, se celebró el Día Internacional del Bastón Blanco, una fecha que busca conmemorar el reconocimiento de esta herramienta de autonomía e impulsar prácticas de ciudadanía responsable y seguridad vial. Para conversar sobre este tema y una campaña que se inició y que se está desarrollando en nuestro país, Francina Hungría, presidenta de la Fundación Franciana. La campaña del bastón blanco, la celebración de esta fecha tiene este objetivo de concientizar en torno a la importancia de este instrumento. Francina, nos da muchísima alegría contar contigo en nuestro espacio. Excelente, gracias por hacerse parte, hacerse eco del mensaje que estamos enviando y ojalá que todo lo que hemos propuesto dentro de la campaña también sea del agrado del público que nos escucha desde sus hogares, desde sus vehículos, desde donde quiera que estén, y les mando de paso un besito a ustedes en cabina y también al público ahí que está atento. Muchas gracias. ¿En qué consiste la pregunta obligada, esta campaña del bastón blanco? Pues fíjate que nosotros en el 2014, cuando empezamos a desarrollar proyectos, hicimos, nos dimos cuenta de que en el país el acceso al bastón blanco para las personas con ceguera y baja visión era difícil. Entonces, primero quisimos diseñar un proyecto que permitiera brindar acceso al bastón a las personas con ceguera del país. Y luego entonces, establecimos que no es posible hacer esto sin educar también al entorno que nos rodea a la persona, porque el entorno puede condicionar más a una persona que su propia condición física, es decir, el grado de discapacidad e incluso el grado de participación de un individuo depende más de su entorno. Por ende, cuando los ciudadanos incumplen la ley, cuando los gobiernos no hacen cumplir las normas, entonces se están colocando barreras que muchas veces son insalvables para personas que quieren salir a educar, a trabajar, a ser partícipes de la sociedad a la que pertenecen y en la que tienen unos derechos consagrados incluso en nuestra Constitución. Entonces, primero quisimos hacer una campaña educativa y es lo que hemos estado haciendo, pero ya en el 2019 quisimos elevar el diálogo y que convertir la campaña del bastón blanco y la gala del bastón blanco en un congreso donde se unen actores de distintos sectores para buscar soluciones, establecer una ruta crítica sobre los cambios que tiene que experimentar la República Dominicana en materia de movilidad sostenible y por ende de desarrollo humano sostenible. ¿En qué consiste el Congreso Internacional de Accesibilidad Urbana, Movilidad, Empleabilidad y Productividad? Pues es un espacio donde reuniremos a actores de los organismos internacionales, del sector público, el sector privado, las academias, también líderes de la sociedad civil y el público en general que se interesa en estos temas. Y vamos a analizar el impacto de la movilidad sostenible en distintos ámbitos de la vida en sociedad. En primer lugar estarán dos conferencistas hablando del impacto de la movilidad sostenible en la competitividad y la seguridad ciudadana. Ya ustedes sabrán que aquí tiene el enfoque productivo, el enfoque que más le duele a las empresas, ¿verdad? Porque tienen una naturaleza productiva, pero también está el enfoque social, porque yo creo que la seguridad ciudadana es la mayor preocupación del dominicano. Entonces, tenemos ahí un espacio de análisis de esta parte. Luego, en un segundo encuentro,
estará, no, un tercer encuentro, porque el Congreso inicia con la conferencia del ministro Joel Santos sobre el impacto de las políticas públicas que se diseñan desde el gobierno en la movilidad sostenible. Ya el tercer panel es sobre el impacto de la movilidad sostenible en la salud. Y ahí tenemos representante, una ingeniera, Rosa Abreu, de la Oficina Panamericana de la Salud, y el viceministro Eladio Pérez de el Ministerio de Salud Pública. Entonces, Francina, políticas públicas que son prácticamente nulas, precisamente, y luego de una conversación que tuve con una persona sobre los kite y sobre la situación de tantas familias con niños o con algún familiar dentro de casa con el espectro, con una condición dentro del espectro autista, hablábamos de las políticas públicas, de la poca inversión, de la poca conciencia que hay, pero en un país, ¿cuáles son esas políticas públicas que el ministro Joel Santos irá a presentar? Porque para mí son nulas en un país donde ni siquiera señalización, donde no hay rampas de accesibilidad, donde no hay respeto. En la campaña de ustedes veo el peatón no es gente, y verdaderamente aquí eso es un término popular o un refrán popular, pero realmente, exacto, pero realmente aquí el peatón no es gente ni se respeta. Entonces, ¿cuáles son esas políticas públicas que se pueden exhibir o presentar? Porque prácticamente no hay. Bueno, lo primero es que las poblaciones tienen que ser visibilizadas a través de data estadística, del levantamiento de información para diseñar estas políticas públicas, que tienen que estar alineadas tanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como a la Estrategia Nacional de Desarrollo, como a nuestras normas jurídicas. Y en ese sentido, por supuesto, tenemos una ley bastante fuerte, que es la ley del Intran. Tenemos un plan de movilidad sostenible que se diseñó con el BID, pero evidentemente que si no se aplican, las leyes están ahí de lujo. Entonces, por eso estamos propiciando precisamente este diálogo. Si esto es un tema que afecta, que permea a tantos sectores que tienen influencia en el país, ¿por qué sigue quedándose en la periferia? Porque no estamos aquí hablando solamente por el 12.3% de la población, más de 1 millón de dominicanos que vive con una discapacidad. No estamos hablando de sus familias que se ven afectados, de la dependencia que genera ese confinamiento, esa falta de autonomía, esa hostilidad de las vías públicas. Estamos hablando de que también se ve afectado la persona envejeciente, la mujer embarazada, el peatón en sentido general, pero de igual manera los sectores productivos, o sea, el encadenamiento productivo, las cadenas de suministro se ven afectadas. Tayana Mora va a hablar un poco cómo se afecta la exportación. Entonces, poniendo todo esto sobre la mesa, también generaremos un documento que pondremos a circular la semana que viene sobre con una ruta crítica priorizada, uniendo todos estos elementos. Y por supuesto la experiencia de Lucía Veloquio, que viene desde Londres, es una consultora que ha acompañado a 27 ciudades del mundo en temas de movilidad sostenible con el uso de tecnología. Y entonces pondremos sobre la mesa hacia dónde debe conducirse el país, qué estrategias debe implementar. De eso se trata, de propiciar el diálogo, el debate, de buscar soluciones en conjunto a una problemática que nos afecta a todos. Claro, a grupos vulnerables mucho más, pero nos afecta a todos y en definitiva al país, que le cuesta muchísimo los accidentes de tránsito, le cuesta muchísimo las políticas de subsidios, de políticas sociales y demás. Llamar, concienciar, llevar a la población a elevar una voz de alerta, es lo que se busca quizás en primera instancia con este Congreso. Pero ¿cuál es la intención de la Fundación con la campaña y el Congreso directamente? Más que quizás poder llevar una voz cantante o quizás llamar la atención del gobierno central o de que la ciudadanía en sentido general conozca ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo debemos trabajar este tema? ¿Qué es lo que busca directamente la Fundación con esto? El fin último a lo que nos proyectamos y a lo que apelamos es a la participación de todos y todas en el aparato productivo. Y eso incluye
a personas con discapacidad. Ahora, no podemos propiciar la participación plena sin establecer cómo vamos a cambiar nuestros entornos, porque cuando una madre me dice a mí, si yo dejo salir a mi hijo, lo estoy arriesgando a que se muera, Sí. yo le digo, bueno, pero si lo trancas en su casa su vida entera, cuando tú no estés, ¿a qué lo estás condenando? También lo estás condenando. Claro. Pero es un círculo difícil de romper, porque yo no le puedo decir a esa madre que no hay peligros. Ahora bien, también hay que entender que, si bien es cierto, es el gobierno que debe hacer cumplir las normas, el no menos del 95% de los accidentes ocurren por imprudencias del ser humano. Hay una responsabilidad social que obstáculos- debemos asumir todos, claro. Lo mismo los obstáculos que vemos en la acera. Sí. Francina, yo sabemos que ya tú tienes Exactamente. Sabemos No que es tiene- solamente las instituciones, sino cada uno de nosotros con nuestro comportamiento tenemos el poder de cambiar la realidad que estamos. Francina, sabemos que ya tienes O sea, porque decimos el peatón, pero o sea, Parece que está teniendo cuando mala... hay tapón se suben a los recepción. motores, que colocamos puestos de empanadas. Pero entonces sí, lamentablemente ahí sí tiene que venir la intervención de las autoridades, sea del porque, ayuntamiento. y yo quería ver, lo que quería era preguntarle a Francina, porque sabemos que ella tiene ya un tiempo con esta lucha de movilidad en favor de las personas con discapacidad. Y la verdad también me gustaría ver si realmente en términos prácticos hemos avanzado en este tema, si verdaderamente ha habido un avance de manera positiva. Manuel, yo me atrevería a decir que hemos retrocedido, que increíblemente, pero en lugar de ir hacia adelante, entonces estamos retrocediendo. Cada vez son más las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Yo no sé por qué no me gusta ese término, pero esa es la realidad. Y cada vez tenemos una ciudad o ciudades dentro de nuestro territorio, dentro de nuestro país, que le pone más trabas a esas personas que tienen esas necesidades. Francina, brevemente. Volví. Okay. Tenemos un minutito. Nos queda un minuto. Le preguntaba y le comentaba con Soraya. Sabemos que ya tú tienes unos años con esta lucha. ¿Entiendes tú que como país, que como ciudad, hemos avanzado en temas de movilidad de personas con discapacidad? ¿Entiendes tú que estamos mejor? ¿Y cuál ha sido el principal obstáculo que tenemos que hemos tenido que enfrentar y que debemos vencer en un futuro? Mira, lo primero es que sí se ha avanzado en el reconocimiento de esa población, que es una población con derechos. Se ha avanzado en el reconocimiento del usuario del bastón blanco. Ahora bien, en términos de movilidad, aunque tenemos, por ejemplo, un corredor que incluye vehículos accesibles con unas plataformas, incluyendo, o sea, tomando en cuenta que también el metro es bastante accesible, teniendo esos recursos, si no le damos el uso apropiado, también se vulneran derechos, porque, por ejemplo, estas flotillas del corredor que están disponibles, que son accesibles, no hay un mecanismo para que el usuario pueda saber cuándo van a pasar, porque no son todos, ¿verdad? Cuándo van a pasar, para poder hacer un uso apropiado y ponerlo en su itinerario. Mira, antes de yo ir al trabajo puedo abordarlo. Tú sabes. En buen dominicano, en teoría se ha avanzado, pero en la práctica todavía seguimos un poco estancados. Bueno, y nosotros también seguiremos dándole calor, dándole cabida a este tipo de temas. Francina, este programa está a la disposición de la Fundación y ojalá que no sea solo en esta oportunidad, sino que sigamos todos como sociedad remando en la misma dirección para que esta realidad vaya cambiando. Perdón, Manuel. Bueno, a la gente que nos escucha, decir que sigan la campaña en @FundFrancina en Instagram y en Twitter, y Fundación Francina en Facebook. La gente se ha vuelto loca comentándonos porque hemos preguntado, ¿y a ustedes qué les ha pasado en las calles? Y ha sido una locura, además de que se han disfrutado cada uno de los videos, Edith Febles, Laura Castellanos,
Marcos echó una maldición en medio de su video, y aquello es, tú sabes, una indignación. Juan Esteban Fauri también nos acompañó, o sea que Carlos Sánchez le puso el toque de humor. Todo eso, no todo eso edifica. Perder. Qué bueno. Gracias, Francina. Lamentablemente tenemos que cortar. Soraya, ya, no hay finalmente, problema. porque Sí. quiero que cada día hagamos esto. Recordarle a la gente que sigue la pelota invernal. Hoy los Leones del Escogido reciben a los Gigantes a las 7:15 de la noche en el Estadio Quisqueya. Las Estrellas Orientales visitan a las Águilas Cibaeñas a las 7:35 de la noche, y los Tigres del Licey van a la Romana a visitar a los Toros del Este también a las 7:35 de la noche. Eso es lo que está pasando en el béisbol invernal, en la pelota nuestra. Muy bien, Francina, de nuevo muchísimas gracias, y ya sabes, este programa está siempre a la disposición de ustedes en la Fundación. A ustedes, gracias por la sintonía. Será, si Dios lo permite, hasta mañana. Buenas tardes. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.